Hoy día estoy muy contenta de poder hablar de podcast, pero también de periodismo, de escribir buenas historias y de buscar en historias cotidianas la emoción, pero también la fotografía perfecta de un país y de un momento en específico. Y el día de hoy estamos con Nancy Castillo, fundadora del maravilloso podcast Relato Nacional. Gracias, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien y muy contenta. Sí. Porque cumplimos 10 años Sí. con Relato Nacional. Eso nos tiene muy contentos a todos. Exactamente. Está cumpliendo 10 años Relato Nacional y tengo acá en mis manos este maravilloso libro que rescata lo más destacado de estos 10 años y con ello 10 capítulos, 10 episodios del podcast que han sido adaptados al formato de la crónica escrita. Y que me parece un ejercicio tan de amor por las comunicaciones y por el periodismo, porque los periodistas de Relato Nacional, no contentos con haber guionizado estas historias para que se consuman en podcast, deciden transformarlas a la crónica periodística escrita. Primero, felicidades por los 10 Gracias. años. Hoy día es todo un logro para las comunicaciones y el periodismo, así que los felicito y además lindo trabajo. Muchas gracias. Te quería comentar que además los 10 capítulos que están en el libro Sí. son 10 epílogos de Sí, 10 capítulos de los 53 que tenemos. Mm. Y lo que hicimos fue pedirle a la audiencia que eligiera de qué historias querían que fuéramos a buscar, qué pasó con esas personas. Entonces se hizo esa selección y entonces fuimos a reportear la historia de qué había pasado en estos... Bueno, algunas historias son de hace 8 años, otras de hace 6, otras de hace 2, en fin. Y entonces ese epílogo, ese qué pasó con, es lo que está escrito acá. Y lo que vamos a hacer ahora, que es como no contentos con eso, estamos tomando esos epílogos, es decir, esos reporteos que se hicieron para la crónica escrita, y los vamos a transformar en podcast. Y ahí vamos a lanzar la temporada de aniversario con los epílogos ahora. Me Y después de eso, Vamos a hacer una película. oye, pero es genial porque, como decía la Clau en un principio, es retratar nuestra realidad como país. La Clau me mencionaba hoy día en la mañana uno en específico que era de gemelas a mellizos y que me pareció impactante, en verdad, que haya algo que retrate un momento tan importante, no solamente para esa familia, sino como el retrato de un Chile que ahora se puede visibilizar eso, porque hace unos años atrás probablemente también haya pasado, pero no había nadie que pudiera permitirse escribir de eso. Cuéntanos de ese capítulo, Nancy. Ese capítulo de Gemela a Mellizo nosotros lo emitimos el año 2018 y los entrevistados son 2 hermanos que en ese minuto tenían 13 años y la tía de ellos. Hoy cuando fuimos a buscar a Alexis, que es quien hizo la transición a los 13 años, bueno, empezó un poco antes, Alexis ahora tiene 21 años. Cuando él comenzó la transición hizo, por ejemplo, el cambio de nombre, todavía no existía la ley de identidad de género. Claro. Fue algo que logró él con su tía como un año antes o el año que se estaba tramitando esa ley. Y después de eso se hace. Ese capítulo además, obtuvo un premio, el premio de periodismo de excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, porque justamente era un tema que, si bien algo se hablaba el 2018, pero en el tema niños, o sea, se hablaba de los transgéneros, se hablaba de diversidad sexual, pero el tema transgénero en niños no era algo que estuviera estaba muy en pañales. Y es bien interesante ir a buscar a Alexis ahora, después de todos estos años, qué es lo que ha pasado con él. Y, por ejemplo, él hizo mucho activismo. Estuvo en organizaciones, fue al Congreso cuando se discutía la ley, abogó porque aprobaran la ley de identidad de género. Ahora está un poco más retraído, eso lo contamos en el libro, en el capítulo, no voy a hacer spoiler, retraído del tema público, digamos. Pero está en 4º año de trabajo social, como que el nombre del capítulo, de hecho, el original se llamaba De Gemela a Mellizos y ahora en el libro se llama Alexis y su lugar en el mundo, porque es como él se ha ido adaptando, encontrando en el mundo su propio lugar, su identidad en este mundo. Muy lindo mencionar ese capítulo en específico porque, bueno, nuestra comunidad, hay mucha gente de nuestra comunidad que es de la comunidad LGBT y más, femenino también, pero creo que marca un precedente. Es importante destacar, bueno, todas las historias, pero en particular esa acá en el programa creo que me parece algo muy especial porque usualmente tenemos gente, invitados que son de la comunidad, personas trans, que han luchado por esto mismo, po, y bonito verlo escrito. Sí, totalmente. Me pasa que esa historia también vino a desmitificar tantas cosas, porque la historia que contaban originalmente ustedes en el podcast era
de dos gemelas. O sea, de verdad personas que uno dice idénticas, e incluso a nivel genético es impactante cómo las experiencias personales y de formación de identidad pueden ser tan distintas de gemelas a mellizos, porque ahí hubo una transición y acá está este personaje central, ¿cierto? Alexis, que ahora, la historia de ahora me emocionó mucho porque te juro que me lo imaginaba, y ahora con tatuajes, como encontrando también su lugar, efectivamente, en el mundo, ¿qué quiero ser? También revisitan un poco cómo es la relación de Alexis con su hermana en la actualidad. Entonces está muy bonito, debe ser uno de mis capítulos favoritos, de verdad, y es eso lo que tiene Relato Nacional, que hay capítulos que están quizás más ligados al humor, a anécdotas que fueron históricas. Hay otro capítulo que es el de la Operación Chancho, que cuenta la historia de una audaz protesta que se hizo en plena dictadura en nuestro país, cuando un grupo de artistas, de gente comprometida con los valores de la democracia, decide lanzar un chancho con una banda presidencial para burlarse precisamente del dictador. Y eso, claro, tenía un montón de misticismo de qué pasó con el chancho, cuál había sido el final de esa historia. También se revisita acá. ¿Cuál dirías tú, Nancy, que dentro de estos 10 años fue la historia más importante para ti como periodista de reportear o de llevar al podcast? O de realizar. Sí. Mientras pienso eso, te voy a contar algo del tema de Operación Chancho Ya. acá en el libro. Ya. Lo que pasaba con Operación Chancho es que efectivamente salió elegida dentro de las 10. Entonces la pregunta que nos hacíamos ahí con quien hubiese hecho el capítulo, el periodista, el guionista, en fin, era ¿cuál es el epílogo? ¿Cómo lo vamos a buscar? Y esa historia estaba completamente cerrada, porque el epílogo podía ser los 30 años de historia política de Chile posteriores, o sea que ahora estamos con gobierno de Kast, de derecha, en fin. Pero no queríamos caer en el formato de llevar a un politólogo, un especialista en política que nos hablara. Entonces decidimos por primera vez hacer un capítulo 100% ficción. Entonces le pedimos a Daniel Castro, que es guionista y es el guionista de Historia de un oso también, del que se ganó el Oscar, que Daniel ha trabajado con nosotros guionando, pero siempre guionaba y lo metíamos en no ficción, porque tenemos algunos capítulos que son recreados, ¿no? Y Daniel ahí tenía la fuerza de la no ficción, era como, la fuerza, me refiero a la camisa de fuerza, como no te puedes mover de la historia es esta. Y acá fue, Daniel, llegó la oportunidad, el chancho es tuyo, imagina qué pasó con ese chancho, claro, y generó un cuento que es impresionante, tiene un giro en un minuto con una sutileza y una fuerza, porque estamos hablando de violación a los derechos humanos, y entra toda esa profundidad. Entonces también les recomiendo mucho ese capítulo. Mira, ¿cuál de todos a mí me parece más relevante? Que es difícil, porque por ejemplo lo que hablábamos de gemelas a mellizos era darle voz a un tema que no estaba siendo tratado tal vez con profundidad en ese minuto, entrando también a lo más profundo del tema, digamos, a las conversaciones como más íntimas respecto de ese tema. No está en el libro, pero también nosotros hicimos, por ejemplo, para el estallido, que primero nos dejó, bueno, como todo Chile, como un poco como qué está pasando, digamos. En el estallido hicimos un capítulo sobre los cegados, por ejemplo, y ahí seguimos dos historias. Hicimos un capítulo previo a eso también sobre el estallido, como los días posteriores, donde seguimos familias también. Entonces fuimos tomando, hemos tratado de estar también en esos temas que son sumamente relevantes. En el libro hay otro que habla de la lucha del pueblo Selknam por ser reconocido. Y eso también me parece que es un tema relevante, porque es a partir de una persona que uno va entrando a una historia mucho más amplia del país. Pero también hay muchas otras historias mínimas que me parece que también son relevantes, como Cuando nada es en vano, que es una familia que cuya una de sus hijas tiene cáncer, y es toda la lucha de ellos por conseguir donantes de células madre a través de DKMS, la fundación. Y esa es una lucha muy personal, claro. Uno puede ver que hay algo ahí de temas país, digamos, como que falta que hayan donantes en el país, en fin. Pero no nos metemos en tipo de reportaje, sino que más bien en lo que significa para una familia, para un grupo de amigos, en fin, enfrentar una situación tan dura como que una joven tenga cáncer, que al final no lo logra. No estoy haciendo un spoiler, ese capítulo fue emitido y ahora fuimos a buscar la historia de qué pasa con la familia años después, digamos, cómo se vive ese duelo. Entonces me es difícil decir como cuál es más importante periodísticamente, porque en lo periodístico uno va desde aquello que es el golpe periodístico o los temas que están en los titulares, a aquello también que nosotros buscamos, que son esas historias mínimas que el periodismo por espacio, tiempo, en fin, clics,
no busca, como el que estoy contando de Cuando nada es en vano, que puede ser muy interesante, puede ser muy reconfortante tal vez para otra familia que esté pasando una situación similar, escucharlo. Y ese es un rol que el periodismo también debe tener, el empatizar, el llevar a otros. Nosotros siempre decimos Relato Nacional es un podcast que te lleva al mundo de la vida de otros, porque tratamos de entrar a esas otras realidades. O sea, hay capítulos también que hablan de pobreza, de vulnerabilidad, con una mirada bien, bien profunda, que es comprender o mirar también, por ejemplo, los problemas de delincuencia desde la vida de una persona y comprender que eso que parecen estadísticas solamente, en realidad son vidas muy, muy complejas. Hay abandono desde la primera infancia, hay violación de los derechos del niño desde la primera infancia. Y esa mirada desde un personaje, una persona, también ayuda mucho a poner más elementos en la conversación nacional. Totalmente. ¿Será que como escuchar otras realidades y ponerle realmente ojo y no solamente escuchar, te hace empatizar realmente con los demás? Sí, porque si no tenías esa historia, uno se queda en su burbuja. Y es súper fácil quedarse en la burbuja. Y es súper difícil, es súper fácil pasar de largo también. Como no mirar lo que realmente está pasando. Nancy, tengo una pregunta para ti como periodista que además de trabajar en Relato Nacional ha trabajado siempre ligada a las comunicaciones, a los medios, que es un poco el presente del periodismo y todo esto que está pasando en la actualidad, que es el tema de la inmediatez y de hacer contenidos cortos que duren 1.29 porque es lo que te permiten las redes sociales, que el algoritmo, que tienes que ser visible y qué sé yo. ¿Cómo es para ti que fundaste un proyecto que tiene tanta humanidad, que es extenso, que se toma su tiempo, que tiene su pulso, ver que esto cambia? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que en el periodismo hay varias capas de problemas, digamos. Hay uno que tiene que ver con el financiamiento del periodismo, que no es menor, porque eso significa una precarización de los medios de comunicación. Incluso en el periodismo que era del minuto a minuto, digamos, también está precarizado. Las salas de prensa son chicas, si es que existen salas de prensa. Sí. Ese es un tema. Claro, ahora en el mundo dominado por las redes sociales, ahora inteligencia artificial, en fin, y que uno cree que la gente no es capaz de leer algo más extenso o escuchar algo con más atención. El otro día leí un informe, que no me pregunten de dónde era, pero estaba bien, bien interesante, que era que en muchos negocios, en muchas áreas, en muchos rubros, no solo en periodismo, se ha tendido en los últimos años a buscar como todo lo rápido, ¿no? El fast food, bueno, en toda la ropa, por ejemplo. Pero que ahora hay un mercado que está creciendo muy, muy relevante y con mucha fidelidad, que es, yo ya no quiero comer la comida rápida que puedo pasar, o sea, por ejemplo, el comprar en el auto ya rompe completamente la situación de cena, digamos, de comida, lo que significa juntarse con otro a comer. Entonces ahora nuevas generaciones o nuevos intereses tal vez, porque no es solo etario, sino que quieren y valoran un restaurante que efectivamente tiene una comida que está bien preparada, que hay trabajo ahí, que hay cariño en esa comida, en fin. La ropa también, ropa de autor, que tal vez, claro, que me gusta, que tiene que ver más con mi estilo, detalles de esa ropa, entonces no todo importado, no todo importado me refiero a compro en la aplicación y me llegan no sé cuántas cosas. Entonces está también empezando como a revalorar aquello que toma tiempo, que requiere de tu tiempo, requiere de tu atención, requiere de sentarte, por ejemplo, a leer un libro, ¿sí? Y lo que eso significa en tu sentir, en tu estado de ánimo, en fin. Y me pareció muy revelador y muy interesante que efectivamente hay en grupos, ahí lo ponían a nivel como de consumidores, ¿no? Pero en distintas áreas que efectivamente están revalorizando tomar más tiempo, tener más dedicación, como lo pongo en este ejemplo de la comida, la moda, y yo creo que el periodismo también podría llegar a eso. Ahora, obviamente va a ser de nicho, no va a ser masivo, tal vez no va a ser el que va a tener las 400.000 visitas y los no sé cuántos escuchas en Spotify, en fin. Relato Nacional, de hecho, no es un podcast, por ejemplo, masivo, ¿no? Hicimos un título en Los Golpes que ahí alcanzó, que era distinto, ¿no? Para los 50 años del golpe de Estado, que se llama Los Golpes trae el golpe, que eran 3 capítulos. Esos sí pudieron estar en esos días de la conmemoración de los 50 años del golpe,
estuvieron entre los 5 más escuchados y creo que llegaron al primer lugar, llegaron al primer lugar en un momento, en esos primeros días. Es difícil que un capítulo de Relato Nacional se mantenga entre los 10 más escuchados porque van a predominar otros, más relacionados a la entretención, tampoco al periodismo necesariamente. Hay algunos de periodismo que están subiendo, pero eso ha tenido mucho que ver también con la penetración de YouTube en los podcasts. Pero sí mantenemos una audiencia y crecemos dentro también de esa audiencia, que es una audiencia que ha sido, bueno, obviamente hay un grupo que es bastante fiel en estos 10 años, pero también vamos creciendo constantemente y eso nos alienta para seguir, o sea, en el sentido de si hay gente que sí valora ese relato, que no le va a permitir ver en qué fondo de pensiones pone la plata hoy día o si ha ahorrado en tomar una decisión inmediata, digamos, pero sí le va a permitir tener tal vez un respiro, tal vez quedar con la sensación esperanzadora en algunos casos, en otro igual provoca tristeza, pero eso también alimenta, digamos. La tristeza te ayuda a reflexionar también. Totalmente. Porque esos capítulos probablemente sean capítulos que te permitan verte a ti y reflexionar otras cosas. Yo creo que el tema de... Estamos sobresaturados. Entonces la saturación, en los sonidos, todo muy rápido, la tallita tiene que ir cada 5 segundos y todo eso. Yo creo que eso ya nos cansó y nos aburrió a muchos. A mí personalmente, yo llego a la casa, no se pone nada de música y si veo algo, veo un video de 40 minutos porque me relaja escuchar a la misma persona hablando conmigo 40 minutos. O leerse algo, estoy malo para leer, pero leerse algo, hacer otras cosas que no necesariamente tengan que tener tanta chimuchina. Totalmente Creo que se de valora, acuerdo. que es lo que decías tú, yo creo que se valora demasiado. Sí. Nancy, desde el punto de vista también de dejarse sorprender como periodistas que investigan y reportean, ¿hubo algunas historias que originalmente eran algo para ustedes y que tras un reporteo cambiaron o cambió el sentido? Mira, pensé inmediatamente en una que no está acá en el libro, que es la de un pingüino, que está en la Sí, me primera acuerdo. segunda temporada. Me acuerdo. Porque cuando la empezamos a reportear esa historia, no sabíamos el final. Y cuando empezamos a hacer las grabaciones y todo, porque en general nosotros, ya cuando decidimos que una historia va a ir y se hace después del pre-reporteo, entonces ahí se decía, ya, esta historia va, vamos con la producción. Y esta historia ya tenía ciertos como puntos bien interesantes, porque era un pingüino en una isla en el sur de Chile, donde hay un faro, y una familia de la Armada que se instala ya por más de un año a cuidar bueno, no solo cuidar, sino que hacer funcionar el faro. Con todo lo que eso implica. Y ahí había un pingüino, no había una colonia de pingüinos, había un pingüino que vivía como si fuera la mascota del lugar. Entonces ya nos pareció interesante, dijimos, ya vamos con la historia. Y después empezamos a buscar las familias que habían estado antes, porque cuando entrevistamos a la familia que en ese minuto estaba con el pingüino, no sabían por qué el pingüino estaba ahí. Y hasta ahí funcionaba bien, era divertido que el pingüino lo siguiera y todo. Y cuando continuó el reporteo, el final fue súper emocionante, porque llegamos a una familia que sí sabía la historia y originalmente era una pareja de pingüinos, un macho y una hembra. Y la hembra había muerto. Sí. Y el pingüino se quedó en el lugar. Sí. No, es hermoso. No sé si les pasa, porque probablemente sí les pase, pero me emocioné. Pero es bonito ver cómo la misma historia real puede ser como las películas, como la ficción, sí. pero en verdad es la vida real. Sí. Totalmente. Qué bonito eso. Sí. Yo tengo un cariño particular por Nos Buscamos, por el capítulo Nos Buscamos, que tomaba el tema de las adopciones irregulares en Chile Temón. y lo llevaba a un caso particular y que también es la clase de cosas que a uno como periodista lo movilizan, que es estar en el momento preciso, encontrarte con las personas en el momento adecuado y ser parte de un proceso tan importante, en este caso, el de un papá que sabía que había tenido a su hija, que su hija estaba en alguna parte, pero no sabía dónde. Y por otro lado, una hija que sabía que había sido dada en adopción de manera irregular y que sabía que en algún lugar probablemente estaba su mamá y su papá, y la búsqueda y cómo el azar un poco termina juntándolos. Sí. Y esa es la historia, me parece que ese capítulo habla tanto de Chile, porque habla de cómo es la familia en nuestro país, pero también te habla de un quiebre político que provocó ese nivel de dolor en tanta gente.
Lo encuentro me encanta ese capítulo. Ese capítulo es de la primera temporada, es del 2016. Sí, imagínate. Estaban recién saliendo los casos, ya eran conocidos. Ahí hay otro tema aquí que tiene que ver con el periodismo. Nosotros no necesariamente, y no está en nuestro así como driver, nosotros no buscamos golpes periodísticos. Hay historias que han salido publicadas, antiguamente en el 2016 en papel. Claro. Y decíamos, vamos a buscar esta historia porque la vamos a tomar desde otro punto de vista. Acá hay un hilo que podemos profundizar en eso y ver qué hay ahí. Y en el caso de Nos Buscamos, claro, había explotado ya, no me acuerdo si había sido una investigación periodística, tipo televisión, en fin. Nos buscamos también en el nombre de la fundación que había formado Constanza. Sí. Y dijimos, a ver, pero busquemos una historia que sea como para ir efectivamente como más a lo humano, al qué es lo que significa, y busquémosla por ambos lados. Y acá lo que nos pasó, bueno, fue con la misma Constanza, la fundadora, Nos Buscamos, era la historia de ella con su papá. Y eso era lo otro interesante también, que era un hombre buscando un padre, que no suele ser lo siento, pero no suele ser que los hombres busquen a los hijos, más bien las madres buscan a los hijos. Y acá era un padre. Entonces era muy interesante este padre que había vivido la vida dolido porque sentía que le habían arrebatado a una hija o hijo y él no sabía qué había pasado. Y eso permitió, claro, darle más visibilidad a este problema que ahora en los últimos años ha sido mucho más evidente. O sea, se han encontrado afortunadamente se han encontrado muchos más padres y madres con sus hijos o hijas. En ese minuto llevaba muy poco. O sea, la fundación yo creo que lleva como un par de años, 1 o 2 años no más. Sí, totalmente. Acá nosotros hace poco estuvimos no hace tampoco, hace más de un año, con Darinka González, que es una reconocida comediante de como esta nueva camada de comediantes más jóvenes, y ella nos contó, ¿no? A mi mamá le quitaron a su guagua y encontramos a mi hermano el año pasado y viajó a Chile, vivía en Estados Unidos, era pero así una locura. Ella se reía porque decía que era como... Era muy igual, Claro, solo que era muy gringo, decía, y nosotros lo llevábamos a comer completo. Pero sí, impresionante cómo siguen saliendo historias. Nancy, ¿dónde se puede comprar, adquirir este libro y qué va a ser también del futuro de Relato Nacional en los próximos meses? ¿A qué hay que estar atentos? Bueno, el libro se puede adquirir en la página web de Relato Nacional, que es www.relatonacional.com. Pueden ingresar ahí ya en el home. Sí, ahí está puesto también en el chat. Muchas gracias. El día viernes vamos a hacer el lanzamiento. Están invitadísimos a las 7 de la tarde en el Café Literario de Ñuñoa. Súper. Sí, ahí vamos a lanzar el libro. Y en el lanzamiento del libro vamos a escuchar unos minutos, no todo el capítulo, pero unos minutos, una especie de avant premiere de uno de estos primeros capítulos que salen del libro ahora para convertirse a podcast y que va a ser justamente de Gemelas a Mellizos. Eso lo vamos a escuchar ahí. Y además van a presentar el libro la periodista Claudia Álamo y el realizador Julio Rojas, que es el realizador de Caso 63, un podcast de ficción el más exitoso de Chile. Totalmente. Y eso va a ser el lanzamiento. Y luego, la semana siguiente, estaríamos lanzando la temporada de aniversario, con los capítulos, ya no solo, ahí iría de Gemela a Mellizo, los que vayan el viernes van a escuchar los primeros minutos. Después, la semana siguiente, viene el lanzamiento de estas 10 historias hechas en podcast. Buenísimo. Una vez que terminemos esa temporada de aniversario, vamos a descansar. Y de ahí vamos a seguir buscando nuevamente estas historias mínimas que tanto nos gustan y también a nuestra audiencia. Yo no les creo tanto a los periodistas cuando dicen que van a descansar. No, los periodistas son malos para descansar. Se trabaja en todo momento. Muchas gracias, Nancy, por haber venido, por haber regresado a Súbela unos minutos para hablar.